Johan, Carla, Laura, Carla Casas, Carmen, Claudia Liguen. Claudia Liguen, ¿estás en La Paz o en Perú? Kleider, Buenas tardes, doctor. En Perú todavía, doctor. ¿Cuándo comienzan las clases? El lunes, doctor, pero no voy a poder llegar. Ah, ya, está lleno. ¿Qué sabe para el lunes, no? Uy, qué bacana. Ya. Chao, vacaciones. Kleider, Damaris, Dayana, Denner, Edison, Heber, Idania, Janet Quilla, Joel, Karen, Brisset, Lisbeth, Camela, Ruth Nelly, Rosa Mamani, Margeli, Michelle, Nancy, Natalie, Nimer, Nora, Raimi, Rodrigo Flores, Rodrigo Paul, Rolando, Rosa, Rubén, Tatiana Misha, Guara Nicole, Vilma. Ya. Bien, entonces. Bien. Bueno, comenzamos la sexta clase. Es interesante esta clase, sí, está muy interesante. Van a ver cosas que como que no han visto hasta ahora. Ya. Lisbeth, ¿estás ahí? Liz. Doctor, sí. Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sexta clase, donde vamos a hablar de muchas cosas muy importantes en el tema de las infecciones, de las bacterias, antibióticos, etc. Es para que nosotros vayamos viendo cómo se recolecta las muestras, ¿sí? Cómo se recolecta, cómo analizamos, cómo sabemos qué bacteria se encuentra presente en determinado órgano, etcétera. Entonces, ¿cuáles serán los procedimientos? ¿Cómo nos damos cuenta de que tal bacteria se encuentra, no sé, en esta infección urinaria? Tal bacteria se encuentra en esta neumonía, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Obviamente, vamos a hablar de los cultivos, pero un poco más dinámico en el tema de los cultivos, porque para ver cuál es la importancia, cómo se realiza durante en el hospital, todo, qué importancia tienen los cultivos, etcétera. De la misma manera vamos a hablar sobre algunos antibióticos que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos a hablar sobre el tema de los métodos por los cuales se aíslan las bacterias, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primeramente, lo que están viendo ustedes en la pantalla. Hemos hablado nosotros de infecciones urinarias, y obviamente lo más práctico que para todo paciente que estemos sospechando que tenga infección urinaria, sea varón o sea mujer, lo podemos hacer, podemos iniciar el tratamiento de forma clínica, sí, o sea, sin necesidad de laboratorios, sin necesidad de cultivos, etcétera, sí lo podemos hacer. No vamos a, hay un centro de salud casi en la frontera con Perú, digamos, casi en la frontera, o lejano de acá de la ciudad a unas 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ese centro de salud no tiene laboratorios, apenas tiene un médico, una enfermera, etcétera. No tiene más, entonces no le vamos a exigir que tenga todo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que adaptarse a la realidad donde se encuentra. Entonces, ese centro de salud le vamos a exigir que realice un examen general de orina o un sedimento urinario a una persona que estamos sospechando que tiene infección urinaria, y si no tiene, ¿qué va a hacer? No, pues entonces tiene que basarse en la parte clínica, ¿no? Tiene que basarse en la parte clínica, síntomas y signos, y iniciar un tratamiento, ¿no? Iniciar un tratamiento.
le irá bien, le irá mal, o sea, el médico tendrá éxito, no tendrá éxito, puede ser que sí, algunas veces puede ser que no, etcétera, ¿no? Pero obviamente está haciendo uso de la medicina con con lo que tiene a mano, ¿no? Con lo que tiene a mano. Bien. Entonces, pero si el paciente se encuentra en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, y, no sé, va a un hospital, no sé, al hospital del norte, al hospital Alto Sur, al hospital holandés, al coreano, entonces ahí sí tienen laboratorios. Tienen laboratorio, tienen bacteriología, etcétera, tienen todo. Entonces, acá ya no va a ser, o sea, tenemos que usar laboratorios, tenemos que usar el laboratorio, ¿no? Usarlo. Entonces, acá estaría mal, o sea, acá ya tenemos todo lo contrario. Si no usamos los laboratorios, estaría mal también no usarlos, ¿entiendes? Si estamos sospechando que tenga tiene infección urinaria, entonces, en laboratorio tenemos que hacer los análisis correspondientes. No, pero doctor, no le dicen, no, si tienes en la mano tienes que hacerlo, ¿entiendes? A que no lo tuvieras, perfecto. Pero si tienes en la mano tienes que aplicar más profundamente el medicina, o sea, ya con laboratorios, basarte con resultados, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera. En este caso estamos hablando del examen general de orina. El examen general de orina es solamente un ejemplo de cómo obtenemos una muestra de orina para que sea analizado, ¿no? Entonces, mediante esto, examen general de orina, el paciente, mediante un examen general de orina, el paciente recolecta una muestra de orina, se dan cuenta acá, es la mitad de un frasco, ¿no? Entonces, recolecta una muestra, lo coloca en tubos, ¿no? Y lo va a centrifugar, etcétera, para ir viendo qué cantidad de glóbulos blancos, si es que en teoría esta persona tiene infección urinaria, significaría que está inflamado una cistitis, ¿no? Lo más clásico, una cistitis significaría que, en caso de una cistitis, significaría que la vejiga se encuentra inflamada y si hay inflamación, hay mayor cantidad de glóbulos blancos. Y si hay mayor cantidad de glóbulos blancos, van a salir por la orina, ¿no? O sea, es como van a salir por la orina. Entonces, acá, cuando se hace el estudio correspondiente, el examen general de orina, vamos a ver que hay mayor cantidad de glóbulos blancos de lo habitual. Generalmente, en un examen general de orina, se considera mayor a 10 leucocitos, algo patológico, mayor a 10 leucocitos por campo. Y si hay mayor a 10 leucocitos por campo, entonces estamos hablando que esta persona tiene una infección urinaria, ¿no? O sea, hay muchos parámetros, nitritos, etcétera, que nos puedan ayudar a orientar que este paciente, o sea, tiene una infección urinaria, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, este es el examen de orina, que, no sé, misteriosamente tiene... Ah, no, este es, sí, un examen de orina donde vemos glóbulos blancos, está con hematuria también, pero tiene la presencia de leucocitos, ¿no? Tiene la presencia de glóbulos blancos, ¿no? Lo cual tendría que haber en una cantidad menor a 5 habitualmente, pero si hay mayor a 10 ya estamos hablando de algo patológico. Entonces, prácticamente acá no estamos viendo la bacteria, si se dan cuenta, estamos viendo algo indirecto. ¿Qué es lo indirecto? Lo indirecto es que no estamos viendo la bacteria, ni siquiera sabemos qué bacteria es, si es gram positivo, gram negativo, y si es gram negativo, cuál de todas, etc. No estamos viendo la bacteria, pero un signo indirecto es el aumento de glóbulos blancos en la orina, ¿no? Entonces, o sea, no estamos viendo la bacteria, pero sí indirectamente hay aumento de glóbulos blancos en la orina, lo cual no tendría que haber. Perfecto. Entonces, yo con esto tengo el resultado del examen general de orina y me dicen leucocitos, más de 10 leucocitos en orina no centrifugada. Entonces, tiene infección urinaria. Ya, tiene infección urinaria. Entonces, yo empíricamente hago el tratamiento. Si tiene infección urinaria, entonces acá compruebo esos síntomas que la paciente me refería, que
esos síntomas que la paciente refería de disuria, polaquiuria, orinas fétidas, dolor suprapúbico, etcétera. Entonces, orinas turbias. Entonces, ¿cómo son síntomas? Entonces, ¿cómo lo corroboro que realmente esos síntomas reflejen una infección urinaria? Entonces, le hago un examen general de orina. El examen general de orina, en un laboratorio, tú le recolectas la muestra, le mandas a las 10 de la mañana y a las 11 ya tienes el resultado. No es muy costoso y te arroja datos muy importantes, Entonces, estamos hablando de que ese paciente tiene una infección urinaria. Ahí me baso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el germen más frecuente de infecciones urinarias? La Escherichia coli. Entonces, si ya comprobé que tiene una infección urinaria, pienso que la Escherichia coli se encuentra ahí y le doy un tratamiento antibiótico para ello, ¿no? Entonces, el laboratorio me ayuda, ¿no? Perfecto, me ayuda. Ahora, estamos hablando del examen general de orina. Ahora, si este paciente, aparte de tener los glóbulos blancos aumentados en la orina, y por ahí yo veo por conveniente hacer un hemograma, un examen de sangre, ¿no? Y si en el examen de sangre también tiene leucocitos aumentados, obviamente me corrobora que estoy ante un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ya A más B igual C. Entonces, inicio el tratamiento, ¿no? Bien, entonces son signos indirectos que me pueden estar diciendo, acá está pasando algo y se está corroborando con el laboratorio, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora yo quiero ser más específico, ¿sí? Yo quiero ser más específico con este paciente. No me quedo tranquilo solamente obteniendo resultados indirectos de que ese paciente tiene infección urinaria. Yo quiero saber qué genes, si es gram positivo, gram negativo. Aparte, quiero saber el nombre y apellido de la bacteria que le está produciendo esta infección urinaria. Yo quiero profundizar más y comenzar a hacer más estudios. Ahora, en emergencias, en la guardia, en urgencias, los resultados yo voy a esperar a hacer un procedimiento y el resultado que esté lo más antes posible. Como les dije, un examen de orina más un examen de sangre, a lo mucho en 2 horas estará el resultado, 13 horas a lo mucho, etcétera, depende del laboratorio. Entonces yo ya voy a tener unos resultados y en base a eso voy a basarme en el tratamiento. Listo. ¿Qué pasa si es, generalmente hasta ahí, un examen de sangre, un examen de orina, alguna ecografía, es lo que se utiliza en la guardia, en emergencias, etcétera, ¿no? Y ya con eso ya me orienta más. ¿Qué pasa si decido, no le veo bien a este paciente? O sea, no lo veo bien, tiene signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, lo que hemos hablado anterior, o mucho peor, tiene algunos datos de sepsis. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en este paciente? Ya sé que la enfermedad que está teniendo no es algo tan banal, ¿sí? O sea, no es algo tan leve. Tengo que, tal vez, este paciente, generalmente un paciente con infección urinaria, puedo obviamente darle tratamiento para su casa. Señor, tome esto para su casa y nos vemos en 4 o 5 días a ver cómo va, si está mejorando, etcétera, ¿no? Perfecto. Pero si yo veo que este paciente no está bien, tiene muchos signos de SIRS o de sepsis, ¿no? O sea, este paciente ya está entrando en sepsis o está en SIRS, entonces, ¿qué hago? O sea, ya no me voy a quedar con que tiene más de 10 leucocitos, o tiene 20 leucocitos en la orina, o tiene 30. No, este paciente no, o sea, se va a internar. Si yo lo interno a este paciente, se supone que es por algo importante. Y si es por algo importante, tengo que hacer las cosas más profundas, más importantes. Entonces, ahí yo considero que este paciente tiene que hacerse cultivos, ¿sí?
ahí este paciente tiene que comenzar, vamos a hacer cultivos. ¿Será que un paciente que no se interne se tendrá que hacer cultivos? Y sí, sí, sí. En nuestro medio, obviamente, para que le hagan cultivos es porque se tiene que internar, o sea, en la mayoría. Pero muchos pacientes, muchas personas, quién sabe, en la parte privada tienen recursos económicos, tienen recursos económicos, tranquilamente ellos de forma privada se pueden hacer cultivos, etcétera. O sea, una atención más personalizada, sí, pero de 100 personas en nuestro medio, por ahí solamente unos 3, 4 tienen o 5 tienen esa capacidad de poder cancelar, digamos, de forma privada, etcétera, y no llevarlo a internación, sino tener una supervisión médica más personalizada, etcétera, o sea, de todo, se pueden hacer cultivos, sí, bueno, perfecto. Obviamente se puede, en países, digamos, como Europa, etcétera, nada, todo estos cultivos ahí tratan de no internarlo al paciente lo más que se pueda, tal vez hacer un tratamiento bien, en las medidas que se pueda en la casa, en domicilio, etcétera, ¿no? Solamente los pacientes que realmente requieren mucha internación, ¡pum!, lo internan. Pero a veces en nuestro medio decirle, señora, va a venir, o sea, por ahí viene una paciente, digamos, que uno no sabe si internarle, no internarle, pero ya ve, o sea, uno dice, no, si esta señora, yo le inicio un tratamiento, puede ser tal vez que marche bien en su domicilio, pero tú ya le ves a la persona que no va a volver, es muy descuidada la señora, no va a volver, se puede, o sea, no, me prefiero internar a esta señora porque después no me lleva una sorpresa. Y o sea, pasa, ¿entienden? Entonces, bueno, entonces si yo lo voy a internar a una persona, voy a internarla, tengo que hacer cosas más profundas. ¿Qué tengo que hacer en el caso de una infección urinaria? Aparte de su sedimento urinario, lo cual ya me corroboró que tiene una infección urinaria, de su examen general de orina, yo le hago, ya, listo, le voy a internar, pero le voy a tomar una muestra de urocultivo, ¿no? Urocultivo. Entonces, antes de internarlo en emergencias, pum, le tomo una muestra de urocultivo. Obviamente el resultado no va a estar para las 2 horas, 3 horas. No va a estar para el día siguiente, mínimo 2 días, 3 días recién va como que ya va a estar el resultado. Pero hasta mientras le inicio un tratamiento empírico, lo cual después el resultado del cultivo puede corroborar. Y el resultado del cultivo salió una Escherichia coli que recibe a las quinolonas y nosotros ya le habíamos iniciado ciprofloxacina, entonces estaba bien, entonces que continúe nomás el tratamiento, listo, perfecto. O en algún caso puede ser, ¿no? Que al tercer día el cultivo salió una Escherichia coli resistente a las quinolonas. Entonces todo este tiempo, digamos, o a las 48 horas, con razón la persona o el paciente no mejoraba, estábamos dándole ciprofloxacina, pero era resistente. Entonces tenemos que cambiar en base al urocultivo, nosotros o a los cultivos hacemos los cambios, ¿no? Hacemos los cambios. Entonces el resultado del urocultivo me dirá, no es resistente a las quinolonas o es resistente a la ciprofloxacina, pero es sensible a la ceftriaxona. Entonces, bueno, le colocaré entonces ceftriaxona. Entonces seguimos continuando con la ceftriaxona, ¿no? Entonces, de esa manera, o sea, nos orienta, ¿no? Entonces, nos va orientando los cultivos y antibiograma, ¿no? Los cultivos y antibiograma. En este caso, este paciente que estamos viendo acá, entonces le tomaron una muestra de urocultivo, lo cultivaron obviamente en las cajitas de Petri y salió que tenía una Escherichia coli, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un urocultivo, ¿no? Los cultivos, los famosos cultivos. Yo les recalco esto porque después cuando estamos en el hospital como que un cacho nos confundimos, ¿no? Cultivo y así, es que como que no estamos muy acostumbrados, pero sí. Entonces, son los famosos cultivos, ¿no? Entonces, acá va creciendo y los bacteriólogos nos van a decir, es sensible a tal o es resistente a tal, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos la muestra de orina, ahí lo cultivamos, lo extendemos, lo extendemos en la cajita de Petri y después de 2, 3 días ya salen los resultados, ¿no?
En este caso, así, estos son los antibiogramas, ¿no? Estos son los antibiogramas, los cultivos, resultados de cultivo y antibiograma. Entonces, ¿qué me dice eso, no? Este me dice que tiene acá el microorganismo causante de tal infección, de no sé qué, cualquier infección, es el Staphylococcus aureus, ¿no? Es el Staphylococcus aureus. ¿Se dan cuenta ustedes acá? Dice ampicilina resistente, cefazolina sensible, cefuroxime sensible, ciprofloxacino resistente, clindamicina sensible, eritromicina resistente, imipenem resistente, oxacilina resistente, penicilina resistente, rifampicina sensible, trimetropin, sulfamethoxazol sensible, vancomicina sensible, ¿no? De acuerdo, acá hay otro cultivo, fíjense. Acá hay otro cultivo donde me dice que el microorganismo es la Escherichia coli, ¿no? Esta Escherichia coli es, acá, está la S, ¿no ves? Ustedes están viendo hasta. Ya, entonces, ¿qué me dice de esta Escherichia coli? Resultado, amicacina sensible, ampicillina resistente, ampicilina resistente, ceftriaxona, o sea, entonces me va orientando, ¿sí? Entonces, acá, cefepime resistente, ciprofloxacino sensible. Esta Escherichia coli es sensible a ciprofloxacino. Gentamicina sensible, imipenem sensible. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo los resultados de los cultivos, ¿sí? Los resultados de los cultivos, vamos viendo. ¿Se entiende hasta ahí, no, Claudia? ¿Ligue? Claudia. Bien. Entonces, es la manera como los... Sí, he dicho que... Doctor, ¿qué significa bliss? Aparte de sensible resistente. ya vamos a hablar, justo esta clase vamos a hablar de ble. Vas a ver, vamos a hablar más de media hora. Ya. Entonces, buena pregunta. Think. Ya que he dicho que... ¿Lo demás entiende he dicho que? Sí, doctor. Ya. Entonces, si un paciente, este urocultivo era el ejemplo de un paciente con infección urinaria. Ahora vamos a hablar de un paciente que tiene tos, ¿no? Un paciente que tiene tos, está tosiendo y vemos su tomografía y tiene neumonía, ¿no? En la tomografía vemos que tiene neumonía, ¿sí? Tiene neumonía. Entonces, ¿qué cultivos habría que hacerle, Edith? A ver, ¿qué cultivo tenemos que hacer a este paciente? Con tos. ¿De esputo? Eso, muy bien. Cultivo de esputo, ¿sí? Ahora, entonces, una cosa, un paciente con infección urinaria, obviamente, ¿dónde se encuentra la infección? La infección se encuentra en el tracto urinario, ¿no? Puede ser en la cistitis, más propiamente dicho, etcétera, en la vejiga, etcétera, ¿no? Ahora, clínicamente les dije, una paciente, la mayoría de las mujeres pueden tener cistitis, sí, pero se dan cuenta, muchas mujeres con infección urinaria van a trabajar, o sea, van a trabajar, todo, o sea, se pueden, o sea, tienen una cistitis, algo localizado solamente en la vejiga, ¿no? Como también puede ser que un paciente tenga una infección en la piel, digamos, en su pie, tiene una infección, no digamos que es mediana, pero no le molesta mucho, o sea, obviamente le molesta un poco, pero igual va, digamos, un albañil que se lastimó el pie, tiene una herida ahí, una lesión, y hace 2, 3 días no sana esa lesión, está ahí, pero sigue trabajando por no perder el trabajo, etcétera. Entonces el paciente sigue, o sea, un poquito le perjudica en el trabajo, pero sigue trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, esas son infecciones localizadas en un determinado lugar, son infecciones localizadas en un determinado lugar. Entonces, si yo a este paciente
al de la infección urinaria o al paciente que tiene una infección en el pie, yo le hago, o sea, al paciente de la infección urinaria le echo un cultivo de orina, digamos, ya le hice. A este paciente tiene una infección localizada en la vejiga. Aparentemente, existe también lo que son los hemocultivos, que ahora vamos a hablar sobre el hemocultivo, pero es poco probable que esa bacteria haya pasado de la vejiga, haya pasado a la sangre, ¿sí? En una infección simple, es poco probable que esa bacteria pase de la vejiga a la sangre, ¿sí? Y si es que lo haces en escasa cantidad. Ahora, ¿cuándo yo me daría que hay muchas bacterias en la sangre? Cuando el paciente tiene repercusión clínica, o sea, taquicardia, taquipnea, tiene fiebre, entonces, ya hemos dicho, ¿no? La anterior clase de es muy interesante. Entonces, ahí digo, el paciente ya está con esta infección que antes era localizada, pensando a generalizar. Entonces, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sé más científicamente que la infección pasó a la sangre? Es cuando yo le hago un cultivo de sangre, ¿sí? Cuando yo le hago un cultivo de sangre. Cuando la infección se está generalizando, es más severa la infección, puede ser que tenga lo que hemos dicho bacteremia. Pero en un principio puede haber escasas bacterias en la sangre, sí, lo cual, que en el hemocultivo significa cultivo de sangre, ¿no? Puede ser que no aparezcan. O sea, la mayoría de los hemocultivos, incluso de pacientes que están muy enfermos, muchas veces sale negativo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una gran cantidad de bacterias en la sangre para que muchas veces haya ese rescate, ese cultivo de bacterias en la sangre. Ahora, obviamente que si tiene bacterias en la sangre y sale positivo el hemocultivo, entonces, pucha, ese paciente está mal, ¿entienden? Está mal. Entonces, simplemente era una pequeña introducción. Ahora vamos a hablar. Como dijo su compañera, si el paciente tiene tos, expectoración, hacemos un cultivo de esputo, ¿no? Un cultivo de esputo. Entonces, el paciente tos, expectora, y acá tos, expectora, y acá recolectamos el esputo. Igual que la orina, colocamos el esputo en la cajita de Petri, vamos sembrando y van creciendo qué bacteria será la responsable de esta neumonía, ¿no? ¿Qué bacteria será responsable de esta neumonía, ¿no? Ahora, si un paciente tiene diarrea, ¿qué cultivo vamos a hacer? Cultivo, el coprocultivo, ¿no? Como acá estamos viendo, el coprocultivo, ¿no? El paciente, o sea, ¿qué es coprocultivo? Cultivo de materia fecal. Copro es materia fecal, ¿no? Entonces, hacemos la recolección del coprocultivo, el paciente defeca en un determinado recipiente, pero obviamente una pequeña muestra va a ir al frasquito para que sea cultivado, ¿no? O sea, una pequeña muestra, ¿no? Y esto lo llevamos al laboratorio, este frasquito lo llevamos al laboratorio, el laboratorio todavía va a tomar una pequeña muestra y lo va a cultivar en cajitas de Petri, también el tema de un cultivo de materia fecal, ¿no? Coprocultivo, ¿no? Entonces, de esa manera estamos cultivando la materia fecal. Sea urocultivo, sea un cultivo de orina, sea cultivo de esputo, sea cultivo de materia fecal, otro cultivo, generalmente se puede hacer también el hemocultivo, ¿sí? Como ustedes están viendo acá, o sea, aparte de yo tomarle un cultivo de orina, es casi de rutina que le tenga que tomar un cultivo de sangre, ¿sí? Aparte de tomarle un cultivo de orina, es de rutina tomarle un cultivo de sangre, ¿sí? Que yo tengo que ver si esa paciente, aparte de tener la cistitis,
la infección en la sangre, en la vejiga, si ya está pasando algunas bacterias a la sangre, entonces yo tengo que tomarle. Saldrá, la mayoría va a salir negativo, la mayoría de los hemocultivos va a salir negativo, pero yo tengo que tomarle, ¿entienden? Entonces, ¿cómo se toma? Obviamente con todos los métodos de asepsia, antisepsia, con una jeringa obtenemos una muestra de sangre y lo damos acá en estos frasquitos. Estos frasquitos, digamos, es la 1 de la mañana, digamos, yo le coloco el cultivo en estos frasquitos. Le coloco el cultivo en estos frasquitos y esto lo van a mantener hasta el día siguiente, donde después lo van a mantener, esto lo va a mantener viva la bacteria, estos frasquitos, porque tal vez a la 1 de la mañana esté trabajando, no hay, el laboratorio esté cerrado, entonces al día siguiente esos frasquitos van a mantener viva la bacteria y lo van a cultivar en esto, ya en las cajitas de Petri que conocemos. Entonces a eso lo llamamos hemocultivo, ¿no? Entonces estamos tratando de rescatar, o sea, más científicamente, ¿qué bacteria es? Acá nos dirá si es Escherichia coli, si es Klebsiella, si es esto, si es lo otro. Entonces ya vamos a poder saber qué tipo de bacteria estamos. Ya vamos a poder enfrentarlo con ciprofloxacino, con ceftriaxona, con cualquier otro antibiótico que ya conozcamos, lo vamos a enfrentar, nos va a ayudar bastante, ¿sí? Nos va a ayudar bastante. Bien, entonces, de esa manera obtenemos los cultivos. Fíjense acá, estos son ejemplos, ¿no? Acá nos dicen, ¿no? ¿Qué es esto? La señora María Isabel Vizcarra, es una muestra de líquido pleural, ¿no? Líquido pleural, o sea, le han hecho un... ¿Qué ha pasado? ¿Qué sería líquido pleural? Que esta señora, no sé, tenía neumonía, tenía desdame pleural, líquido en los pulmones, han sacado muestra del líquido de los pulmones y lo han llevado a cultivar para ver qué germen está causando esa neumonía, ese desdame, ¿sí? O sea, esto es un cultivo de líquido pleural, ¿no? Cultivo de líquido pleural. Entonces, en el cultivo de líquido pleural salió, ¿qué dice, no? En el cultivo, primera a las 24 horas, o sea, al día siguiente no hubo todavía desarrollo, sin desarrollo, ¿no? A las 48, 72 horas sin desarrollo, o sea, entonces aparentemente este líquido pleural no tenía, o sea, no creció bacterias, entonces por ahí la neumonía, por ahí no es neumonía, por ahí otra causa, por ahí el líquido pleural, el desarme no es por algún proceso infeccioso, puede ser por otra causa, entonces salió sin desarrollo de bacterias, ¿sí? Sin desarrollo de bacterias, sin desarrollo, entonces como que no rescataron en ese líquido pleural, no creció ninguna bacteria, perfecto, ¿ya? Entonces, bueno, hay que seguir estudiando. Obviamente que si le han hecho esto es porque la señora no estaba bien, ¿no? Entonces le han hecho de todo para ver cuál es la causa, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Entonces, la señora Paulina Pacheco le han hecho hemocultivo. Entonces, en el hemocultivo salió hemocultivo por 2 muestras, o sea, han tomado 2 muestras de sangre, negativo, a las 24, 48, 72 horas sin desarrollo bacteriano. Entonces, puede ser que esta persona no significa que no tenga ninguna bacteria, etcétera, etcétera. De hecho, que la mayoría salen negativos porque tiene que haber buena cantidad de bacterias circulando por la sangre para que realmente se reporte, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es, fíjate, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice acá? Paciente Roxana Ramos, una muestra de orina. Esto es una muestra de orina, ¿sí? Recuento bacteriano mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, perfecto. Acá ya ¿cuál es el agente de esta? ¿Qué creció en esta muestra de orina? Creció una Escherichia coli, ¿no? Creció una Escherichia coli. Ahora, entonces, acá sí creció. Acá sí hubo crecimiento de bacterias. A ver, entonces vamos a analizar. Amoxicilina más ácido clavulámico resistente, ¿han visto? Entonces no es cualquier infección urinaria. Ya hemos dicho que la amoxicilina más ácido clavulámico
es una de las principales antibióticos más fuertes por vía oral, entonces resistente. Amicacina, sensible. Amicacina sensible. Pero fíjense, acá lo que llama la atención, cefalosporinas de segunda generación, de tercera generación, son resistentes, fíjense, resistente a la cefotaxima. Ya hemos dicho que la cefotaxima es la hermana de la ceftriaxona, ¿entienden? Resistente, o sea, pucha, no, esta señora, tremendo, ¿no? Su infección urinaria es tremendo, o sea, resistente a la ceftriaxona. Entonces, pucha, o sea, para que alguien sea resistente, ¿qué edad tiene esta señora? Vamos a ver si tiene edad. ¿Qué edad tiene? A ver, no nos muestra la edad. Yo me imagino que debe ser una paciente. Las pacientes, ahora vamos a ver quiénes tienen este tipo de bacterias. Pero, bueno, vamos a ver quiénes tienen este tipo de bacterias. Bien, entonces, fíjense, al clotrimoxazol resistente, gentamicina sensible, norfloxacino resistente, ciprofloxacino resistente, etcétera, etcétera. Vamos a ver meropenem sensible, etcétera. Vamos a ver. Y acá también nuevamente dice que fíjense qué dice. A ver, he dicho que. ¿Qué dice acá abajo? ¿Qué dice acá? Secma, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, BLI. Ya, ble, ¿no? Sí. Ya, entonces, ahora vamos a ver. Es lo que me estás preguntando, ¿no, Edith? Sí, doctor. Ya, voy a preparar una clase especial para vos, ¿sí? ¿Está bien? Ya, ¿Está bien o no está bien, Edith? Vamos a hablar sobre las ble. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, acá hay otro ejemplo, ¿sí? ¿Esto qué es? A ver, justo no salió. ¿De qué muestra? Es muy importante saber qué muestra estamos, ¿sí? Esto también es de orina, por lo que veo. Ya, acá está. Entonces, entonces, acá. Entonces, muestra de examen es de orina, ¿sí? Es de orina. Igual. Recuento bacteriano mayor a 100.000, otra Escherichia coli, ¿sí? Es otra Escherichia coli. A ver, esta Escherichia coli, fíjense, amoxicilina más ácido clavulámico sensible. Entonces, si la amoxicilina más ácido clavulámico es sensible, tranquilamente esta señora le decía, bueno, toma esta pastilla, andate para la casa, que no necesitas internarte, porque la amoxicilina más ácido clavulámico son comprimidos, son pastillas. Entonces, si es sensible, tranquilamente te va a... Tranquilamente, en tu casa puedes continuar el tratamiento, ¿entienden? Entonces, resistente a la cefazolina, sensible a la cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación. Algo que me llama la atención, fíjense, es resistente al trimetropin sulfametoxazol, al clotrimoxazol, ¿eh? Acá, o sea, tampoco esta bacteria ya me genera dudas. ¿Por qué? Es resistente al clotrimoxazol. Ya les he dicho que los más fuertes son la amoxicilina más ácido clavulámico más el clotrimoxazol. Entonces, es resistente. Entonces, esta tampoco no me parece una bacteria tan simple. Si es resistente al clotrimoxazol, ya hay que nomás tener algo de respeto a esta bacteria. Levofloxacino, fíjense, es resistente. Al ciprofloxacino es resistente, ¿se dan cuenta? Entonces, no, o sea, esta señora hay que tenerle bastante cuidadito porque si es resistente al ciprofloxacino, si es resistente al clotrimoxazol, ya, o sea, no hay que tener bastante consideración con esta. O sea, acá ya me dice, ¿no? Científicamente que esta señora no es, su infección urinaria no es cualquier bacteria tampoco, ¿no? Vamos a ver otro. Este es una muestra de líquido pleural de otra señora. Fíjense, ¿no? Esta señora, ¿qué muestra es? Líquido pleural, ¿sí? Esta señora esta muestra es de líquido pleural. Pero fíjense qué creció acá, Escherichia coli. ¿Qué tiene que hacer la Escherichia coli en el líquido pleural? O sea, no tiene nada que ver.
su hábitat de la Escherichia coli es el intestino. ¿Qué tiene que hacer acá una Escherichia coli? Por eso cuando hay pacientes que tienen una enfermedad, otra enfermedad, tienen varias cosas, realmente ya las cosas puede aparecer una bacteria que normalmente no aparecía en el pulmón, aparece en el pulmón. O sea, ya cualquier cosa puede pasar en esas personas que están muy enfermas, ¿sí? Esta señora no es su primera internación, tuvo varias internaciones, está mal, es mayor, tiene 70 años, ¿cuántas veces la han internado? O sea, prácticamente este tipo de personas ya son riesgosas para la sociedad. ¿Alguien me puede decir por qué les digo que son riesgosas para la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son? O sea, no es chiste, o sea, sí, son gente que ya, o sea, en su cuerpo tienen bacterias que no deberían, son bacterias muy resistentes, o sea, son potencialmente están muy infectadas estas pacientes, ¿entienden? O sea, no significa que cuando se vaya del alta del hospital, estas pacientes ya van a estar, o sea, siguen llevando bacterias, estas pacientes que han recibido los antibióticos más fuertes, están en su cuerpo, tienen en su cuerpo bacterias resistentes a antibióticos fuertes. Entonces, son muy patógenas ya, o sea, son muy patógenas. No sé, o sea, habría que poner un límite, ¿no? O sea, hay gente que les interna, hasta lo último, quiero que viva, pucha, pero ya están muy colonizadas. Son resistentes sus bacterias a todos los tipos de antibióticos. Bien, entonces, amoxicilina más ácido clavulámico, miren, esta Escherichia coli es resistente a la amoxicilina más ácido clavulámico, sensible a la micacina y sensible a la gentamicina, sensible a meropenem, impenem, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que si a ustedes en este momento les hago un cultivo de sangre, a todos ustedes les hago un cultivo de sangre o de orina, digamos, van a ser sensibles, sus bacterias son sensibles a todos, son sensibles a cualquier antibiótico, o sea, todos los antibióticos de ustedes son sensibles. No van a generar resistencia a nada, ¿entienden? Entonces, de esa manera, fíjense, esta señora es resistente a la ceftriaxona, o sea, ya esta señora, o sea, si es resistente a la ceftriaxona, no, o sea, ya estamos, acá ya son palabras mayores, ¿no? Bien, entonces, otro, fíjense, este es un cultivo de orina, ¿sí? Fíjense, es un cultivo de orina. Acá, ¿qué gérmenes? ¿Qué dice Edith Choque? Klebsiella neumonía. Eso, muy bien. Klebsiella pneumoniae, ¿no? Muy bien. Entonces, esta Klebsiella, fíjense, uy, da miedo, fíjense, resistente a la amoxicilina más ácido clavulámico, resistente a ceftriaxona, resistente a clotrimoxazol, resistente a ciprofloxacino, resistente a norfloxacino, o sea, no, o sea, ya son, estos pacientes ya son palabras mayores, ¿sí? O sea, ya con estos pacientes son palabras mayores, ¿sí? Ya no son personas, o sea, su cuerpo ya está colonizado por bacterias muy resistentes, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se entendió, Edith? Sí, doctor. Ya, entonces, va. Bueno, esto fue una introducción para que nosotros... No, ahora vamos a explicar. Acá alguien pregunta si se automedicaron. Puede ser, no, pero esto ya no es automedicarse, puede ser una... Esto ya son palabras mayores. Esto no tiene nada que ver con automedicarse. Esto ya es palabras mayores. Son personas mayores que se internaron una vez, dos veces, no tienen una enfermedad, tienen tres, cuatro. O sea, su cuerpo ya está tan débil que cualquier bacteria va creciendo, va mutando, va haciendo esto, que el otro. O sea, ya, o sea, sus defensas están muy bajas,
ya sale más allá de una automedicación eso. O sea, ya son personas que tienen 2, 3, 4 enfermedades, son mayores, que se vienen enfermando hace 4, 5 años, etcétera. O sea, así terminan, ¿no? La gente termina así, o sea, no, yo para qué me voy a cuidar de la diabetes, para qué. No, si de la diabetes estoy bien, no me pasa nada. Tengo 50 años y no, de la diabetes tengo hace 10 años y no me pasa nada. ¿Para qué? Si estoy bien. Esas personas que dicen eso después terminan así, ¿entienden? Terminan con esto, etcétera, etcétera. O sea, así terminan. Estos son los capítulos finales de esas personas. No de todas, obviamente, pero de la mayoría de esas personas sí, son sus capítulos finales. Así terminan, ¿entienden? Bien, entonces, listo. Entonces, ya que estamos hablando de cosas grandes, de cosas que realmente ya son palabras mayores, ¿sí? Y a veces muchas de estas personas, o sea, a veces en este tipo de pacientes que tienen este tipo de bacterias, tienen 1, 2, 3, 4 enfermedades, etcétera, etcétera, ¿qué especialista es el que les ve? ¿Cómo se llama el especialista que ve todo esto? O sea, cuando ya son las cosas muy complicadas en el tema de infectología. El infectólogo, ¿no? Entonces el infectólogo, o sea, para esto está el infectólogo, o sea, el infectólogo es, wow, es el que analiza las bacterias más resistentes, el que va determinando qué germen, porque no crean que es así tan simple también, que, sensible, le daré esto, es resistente, no le doy, le daré, en este caso, amicacina, es sensible, etc. O sea, no es tan fácil, o sea, acá dirá sensible, si dice sensible, le tengo que dar esto. Y no es, si fuera tan simple, no nos complicaríamos tampoco la vida, ¿no? Entonces, a veces esto es una muestra, pero a veces el infectólogo tiene que analizar variables. En la vida todo es variables. O sea, esta señora no es que solamente tiene esto. Esta señora puede tener una insuficiencia renal, aparte de tener una neumonía, puede tener infección urinaria. Quién sabe, esta persona se ha quedado bastante tiempo en el hospital después de una apendicitis y se prolongó, hizo una neumonía intrahospitalaria, se complicó con gérmenes intrahospitalarios. Esta paciente, no sé, llegó a terapia intensiva y está ya 1 mes en terapia intensiva, más bien recuperó, sobrevivió, ahora está en la sala de hospitalización, salió de terapia intensiva, pero con sus complicaciones, o sea, con las secuelas que deja eso. O sea, ya no es tan simple, o sea, esto ya no es tan simple, o sea, no es tan simple. Acá realmente el protagonista principal podría ser un infectólogo que analice, ¿no? Este germen tiene esto, el otro le podemos dar esto, tantos días, cuántos días esto, el otro, mano. O sea, ya acá ya son palabras mayores, ¿no? Que a veces estos no es tan simple, les diría, ¿sí? O sea, ya son palabras mayores, pero tenemos que saber orientarnos por lo menos cómo tenemos que analizar este tipo de pacientes. Bien, ¿de dónde nacen estas bacterias tan resistentes? ¿De dónde nacen estas? ¿Se dan cuenta? ¿Existen o no existen? Es la vida real. Estoy mostrando las cosas que la vida es real. Entonces, ¿de dónde nacen? Bueno, entonces, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen? Vamos a... Bien. Edith, ¿qué estás viendo en la imagen? Creo que están aislando a esa persona, no sé. Ya, ¿qué te imaginas? A ver, fíjate todo el contexto, más allá de lo que estén haciendo, quiénes son, qué están haciendo, qué te parece, a ver, ¿qué te imaginas? O sea, ¿qué está pasando? Más allá de lo que estén haciendo, quiénes son, qué están haciendo, qué te parecen, qué año, qué signo, qué bla, bla, bla. Edith, ¿qué estás viendo? A ver, ¿qué me quiere decir? A ver, ¿quién? Claudia Ligue. ¿Sí estás o ya no estás, Claudia? No todos, o sea, esto no es nada médico, por si acaso. Ustedes imagínense qué están haciendo ahí. Edith, ¿qué estás viendo? A ver, nada médico, a ver, ¿qué estás viendo? Sacando la medicina ahí.
Edith. Personas cubriendo a la otra persona infectada. Ya. Lo que ustedes están viendo acá, sí, eso puede ser, pero lo que ustedes están viendo acá es que, fíjense, estamos, no sé, o sea, ya estos son, no son personas, o sea, esto debe ser retrata la imagen de una sociedad de hace, no sé, antes, no sé, muchos años antes de Cristo, ¿no? O sea, fíjense, están con su vestimenta, con pieles, todas las cosas. Fíjense, o sea, es una tribu, ¿no? Es una tribu que son los primeros colonizadores de Europa, etcétera. Entonces, estamos remontándonos hace siglos atrás, siglos atrás, ¿no? Bien. Y efectivamente, o sea, ¿qué pasó? Murió una persona, alguien de su tribu murió, y obviamente lo están cubriendo, lo enterrarán, ¿qué harán? Pero obviamente estamos ante una persona que falleció, ¿no? Hace muchos siglos atrás. ¿Qué pasaba hace muchos siglos atrás? Una infección. Había un tratamiento para una infección, había, no, prácticamente no había tratamientos para las infecciones, ¿entienden? No había tratamientos para una, no sé, si alguien hace, basta decir que hace, no sé, hace 500, hace, no sé, 200 años, sin equivocar, no sé, si hace 200 años no había, digamos, un tratamiento muy específico para las infecciones. Quién sabe, por ahí había algunos medicamentos o pócimas, no sé qué, que tal vez combatían, pero así un tratamiento específico no había, ¿no? En 1700, 1600 no había, o sea, no había. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno tenía una infección, ¡pum!, la persona fallecía, ¿no? O sea, fallecía, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, fallecían. Acá dependían mucho las defensas del cuerpo, de la persona, etcétera, pero una buena infección bacteriana, si no se le frenaba y no había con qué frenar, ¡pum!, la persona fallecía, ¿no? Con las bacterias, ¿no? O sea, cosa que ahora tranquilamente, pucha, no sucede, pero bueno, estas personas no había antibióticos, ¿no? No había antibióticos, entonces, ¡pam!, ya hemos dicho, ¿no? Una infección, bacteremia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y pan, fallecía, ¿no? Bien, entonces acá estamos viendo a Alexander Fleming, ¿no? Alexander Fleming, que en 1928 llevó al descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, ¿no? En 1928, ¿no? La penicilina, fíjense, 28, faltan 5 años para que se celebre los 100 años del descubrimiento de la penicilina, ¿no? Entonces todavía ni siquiera pasaron 100 años, ¿no? Pero bueno, ya estamos cerca, ¿no? Bien, la penicilina, las primeras penicilinas que salieron, o sea, estas penicilinas, ¿cuánto habrán costado, no? ¿Cuánto habrán costado estas penicilinas? Nada barato, seguramente casi lo que actualmente cuesta, no sé, un auto, quién sabe, o sea, o la mitad o la cuarta parte, pero no creo que menos de eso las primeras penicilinas hayan tenido, obviamente ahora son accesibles, pero antes imposible que estos medicamentos, si eran tan buenos, o sea, los primeros imposible que hayan sido accesibles, ¿no? O sea, eran solamente para unas cuantas personas. Bien, pero entonces con la penicilina, obviamente se ha podido combatir a las bacterias, ¿no? Entonces, con la penicilina, ¡pum!, se pudo combatir a las bacterias, ¿no? Entonces, las primeras penicilinas, wow, eran santos, o sea, eran sagradas las primeras penicilinas y mataba todo, gran positivos, gran negativos, bla, bla, bla. O sea, las penicilinas, pues, o sea, eran el boom, o sea, la penicilina era, pues, lo máximo, ¿no? Entonces, con eso, esta vez no existía resistencia, ¿no? No existía resistencia, o sea, mataba todo, o sea, si era el primer medicamento, mataba todo, no existía resistencia, ¿no? Entonces, si era tan bueno, obviamente costaba caro, ¿no? Bien. Luego, ¿qué pasó? La penicilina mató a todas, pero ustedes saben que las cosas cambian. Estas bacterias mutaron, ¿no? Tuvieron mutación. Estas bacterias que tranquilamente la penicilina los mataba, dijeron, bueno, no, o sea, si no vamos a desaparecer todas las bacterias del mundo y no podemos desaparecer, tenemos que sobrevivir porque somos parte del reino animal, o sea, no nos podemos extinguir. Entonces, creo que son del reino animal. Entonces mutaron y
¿Y con qué se defendieron de las penicilinas? Se defendieron con las beta-lactamasas, lo que ya hemos hablado, ¿no? Se defendieron con las beta-lactamasas, ¿no? Se defendieron con las beta-lactamasas. O sea, ya se mutaron y dijeron, no, la penicilina no nos va a matar, no nos va a extinguir, entonces tenemos que mutar. Y ya después de unos cuantos años se descubrió que se defienden, que ya no hacía tanto efecto las penicilinas. Entonces, ¿por qué? Porque desarrollaron lo que es la beta-lactamasa. Entonces, pues ya estas bacterias ya no morían a través de las beta-lactamasas, ya no morían ni con penicilina ni con amoxicilina, no morían, o sea, seguían vivas. Entonces, seguían vivas, ¿no? Seguían vivas. Entonces, nuevamente, tranquilamente se podría repetir esta historia. O sea, las personas van a seguir muriendo porque ahora hay bacterias más fuertes que los antibióticos. Bueno, entonces después de eso, entonces ya no había tanto efecto con la penicilina, la amoxicilina, entonces se creó otro tipo de antibióticos, ¿no? Más fuertes que destruyan a estas beta-lactamasas. ¿Cuáles son esos antibióticos? Principalmente, fíjense, los inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, si esta bacteria se defendía con las beta-lactamasas, se han creado antibióticos que inhiben la beta-lactamasa y así poder matar a las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos antibióticos? En este caso han combinado la amoxicilina más ácido clavulámico. El ácido clavulámico es un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces, salió el ácido clavulámico y pues tranquilamente el ácido clavulámico, la amoxicilina más ácido clavulámico, mató a estas bacterias que se defendían con las beta-lactamasas. Entonces, ¡pum! Entonces ya listo. La guerra entre antibióticos y bacterias nuevamente está ganando los antibióticos. Perfecto. Hemos podido destruir a estas bacterias. Hemos podido destruir a estas bacterias. Ya hemos dicho que la amoxicilina más ácido clavulámico es uno de los mejores antibióticos por vía oral, ¿no? Hemos dicho junto con el clotrimoxazol son los mejores por vía oral, ¿no? Junto con el clotrimoxazol son los mejores por vía oral. Perfecto. Hasta aquí todo tranquis, ¿no, Edith? Sí, doctor. Ya hasta acá, digamos como que ya, o sea, estamos todos, bueno, lindo, o sea, ya hasta aquí. Sí, doctor, yo tengo un paciente, un familiar que le han dado amoxicilina ácido clavulámico, sí. Yo, doctor, alguna vez he tomado, me han dado amoxicilina, yo he tomado amoxicilina clavulámico por un dolor de muelas. Yo, bueno, ya ni modo, ¿qué se va a hacer? Listo. Doctor, sí, a mi hijito le han dado amoxicilina ácido clavulámico. Ya, pues, ¿qué se va a hacer? Ya te han dado, pues. Pam, no, si no, han visto que hay bacterias que son resistentes a la amoxicilina más ácido clavulámico, han visto que hay bacterias, ¿no? Entonces, ya cuando una bacteria es resistente a la amoxicilina más ácido clavulámico, al clotrimoxazol, ahí ya no es chiste, ¿sí? Ahí ya no es chiste. Ya hemos visto en la anterior clase, que ¿qué sería más fuerte que una amoxicilina más ácido clavulámico? Los medicamentos endovenosos, etcétera, ¿no? Porque estamos tratando de las beta-lactamasas, los inhibidores de beta-lactamasas, etcétera. Ya en la anterior clase hablamos un poco de la ceftriaxona, ¿sí? Entonces, obviamente la ceftriaxona tranquilamente derrota a las bacterias que tienen beta-lactamasas. Derrota, ¿no? O sea, tranquilamente la ceftriaxona derrota a las bacterias que tienen beta-lactamasas. Si ya la amoxicilina más ácido clavulámico los derrota, la ceftriaxona también los derrota, o sea, tranquilamente, ¿no? Tranquilamente los derrota. Pero estos se van a quedar así, no se van a quedar así, o sea, sigue existiendo una guerra. Entonces acá ya son palabras mayores, acá ya comienzan los cultivos, los laboratorios, internaciones, acá ya comienza, digamos, las cosas a complicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se defienden estos
estas bacterias. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo se defienden contra la ceftriaxona, que es el principal ejemplo, digamos, es el principal ejemplo? ¿Cómo se defenderían estas, defenderían estas bacterias de la ceftriaxona? ¿Qué es lo que derrota a la ceftriaxona? Lo que derrota son esto. ¿Qué dice acá, Edith? A ver, lee. Las beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cómo se llaman esas? BLE. BLE, ¿no? O sea, esas son las BLE, ¿sí? Las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? Esas bacterias que tienen las beta-lactamasas, fíjense acá que esta bacteria que solamente tenía la beta-lactamasa ha mutado. ¿A qué ha mutado? A las beta-lactamasas. Ya tienen ahora, estas bacterias tienen beta-lactamasas de espectro extendido, son las famosas BLE. Y si una bacteria tiene las beta-lactamasas de espectro extendido, significa que esta bacteria va a derrotar a la ceftriaxona, ¿entienden? Esta bacteria va a derrotar a la ceftriaxona. Si una bacteria tiene las beta-lactamasas de espectro extendido, o en otras palabras, una bacteria es BLE, ¿no? Si una bacteria es BLE, entonces va a derrotar a la ceftriaxona. ¿Se imaginan que para que una bacteria derrote a la ceftriaxona es porque es muy fuerte? Entonces, realmente estas bacterias que tienen el BLE derrotan a la ceftriaxona. O sea, como que, o sea, derrotan, los destruyen a la ceftriaxona, que hasta el momento era nuestro máximo héroe. Hasta el momento era el héroe, ¿no? El héroe mal utilizado, ¿no? Es como decir es como que ustedes le digan cuando ustedes cuando alguien da ceftriaxona por, no sé, doctor, mi hijo está en el COVID, ¿no? Ay, doctor, pucha, mi hijo, no sé, mi esposo tiene COVID. Señora, ¿su esposo tiene fiebre? No, no tiene fiebre. ¿Le falta el oxígeno? No, pero ha salido su antígeno, su hisopado salió positivo y aparte salió positivo y está en cama, no tiene ganas, no tiene fuerzas. Entonces le dan ceftriaxona a eso. Es como decir, es como mandarle a Batman a que rescate un perrito. Está bien, o sea, Batman no le van a mandar a que rescate un perrito, ¿no? O sea, como que le dan ceftriaxona para esa cosa. Es como decir, Batman anda a rescatar a un perrito. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, no tiene por qué hacerse uso de ceftriaxona en esa situación, ¿no? O una persona se encuentra mal, no saben lo que tiene esa persona. O sea, se encuentra mal, de que se encuentra mal, se encuentra. ¿Qué tendrá? Neumonía, tendrá infección urinaria, tendrá un cáncer, tendrá un lupus, tendrá una enfermedad autoinmune. ¿Qué será lo que tenga? Pucha, entonces, pero bueno, a ver, le daré una ceftriaxona, a ver si con eso, o sea, no es así, ¿entiendes? Pero a veces, muchas veces, ante no saber nada, no sabemos qué es lo que tiene, como que, pucha, a ver si le hace bien, o sea, con eso estamos generando resistencia. Para usar ceftriaxona tenemos que estar seguros de lo que estamos atacando, ¿entienden? Porque hay pacientes, ustedes van a ver que hay muchos pacientes, obviamente la medicina es muy amplia, yo tengo mis límites, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros límites, unos más, otros menos, pero hay muchas personas que por ahí tienen un cáncer, no sé, tienen VIH, no sabemos, nadie sabe, pero está mal la persona, no saben qué es lo que tiene, o tiene un lupus, qué tendrá, pero pucha, esta paciente que, bueno, ahí verá, para salir del camino, bueno, a ver, coloques esta inyección 2 veces por día durante 4 o 5 días, es como que la ceftriaxona como que le dan por si acaso, ¿no? Entonces, no, entonces, ya para dar ceftriaxona hay que estar seguro de qué es lo que tiene el paciente, ¿no? O sea, ¿qué tiene? ¿Tiene esto, el otro? Sí, está corroborado, le has hecho tomografía, le has hecho radiografía, le has hecho laboratorios para saber que realmente es eso. Sí, entonces, bueno, ya le tenemos ceftriaxona, ya listo, recién, ¿entienden? ¡Pam! Pero si no hemos hecho nada, apenas le hemos visto algunas cositas, y en menos de 15 minutos tomar ceftriaxona, no, ¿ven?
Bien, entonces a la pregunta de su compañero, ¿qué lleva a eso? ¿Qué lleva a que haya bacterias resistentes? A eso, ¿no? Principalmente la mala medicación, o sea, al uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Bien. Entonces ahí nacen las BLE, ¿no? Las que derrotan a la ceftriaxona. Entonces, ahí nuestro superhéroe de antibióticos, Edith, ¿qué te ahí? ¿Cómo? ¿Qué estás viendo en la imagen? Deme un segundito. También. Listo, Edith, ¿qué estás viendo? Que Batman murió. ¿Qué? Sí, repetime, ¿qué dijiste? No está bien, creo. Que murió. Ah, ya, entonces el entierro de Batman, ¿no? Sí. Ya, entonces la ceftriaxona murió. Realmente la ceftriaxona, ya, así mueren las cosas grandes, o sea, por mal uso, ¿no? O sea, entonces así, ¿entienden? Así, entonces, eh, eh, así, por eso pasa. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? O sea, pero siempre Batman derrotó a todos los villanos, siempre derrotó a todas las bacterias, siempre derrotó. La ceftriaxona siempre derrotó a todas, o sea, ¿por qué murió si siempre les vencía? ¿Por qué murió si siempre les vencía? Si siempre a los estreptococos les vencía a la Escherichia coli, vencía a la pseudomonas, vencía al estafilococo, vencía a los neumococos, o sea, todos prácticamente eran vencidos por Batman. Pero alguno mutó, o sea, alguien mutó, quien mutó para que sea más fuerte, ¿no? Que a alguien siempre tuvo que destruirlo, ¿no? Que destruirlo. Bien, entonces, listo. Entonces, ¿qué? Si murió la ceftriaxona, si ya la ceftriaxona fue vencido, entonces, si se venció a la ceftriaxona, entonces, si se venció a la ceftriaxona, ¿qué pasa? Vamos a morir todos porque ya no hay más antibióticos. ¿Qué pasa? La humanidad se va a morir, o sea, esas bacterias se van a diseminar y la humanidad va a morir. Entonces, ¿qué va a pasar si ya vencieron a ceftriaxona? ¿Qué va a pasar si ya fue derrotada la ceftriaxona? ¿Habrá alguien que nos rescate? ¿Habrá o no habrá alguien, Edith? ¿O es el Sí, fin? sí. Siempre hay alguien, ¿no? Ya, entonces, si hay algún problema con mi conexión, me avisan, por favor, ¿sí? Creo que no tengo ningún problema, creo, pero si me avisan, ¿sí? Así les digo a mis sobrinitos que dejen de jugar jueguitos. Ya, entonces, bien, ¿quién será entonces este superhéroe más fuerte que la ceftriaxona? ¿Quién será el antibiótico más fuerte que la ceftriaxona? Acá ya estamos, si ya con la ceftriaxona eran palabras mayores, alguien que sea más fuerte que las ceftriaxonas ya son palabras mucho mayores, o sea, ya no es chiste, o sea, no es chiste la ceftriaxona. Yo creo que ya con la anterior clase les quedó claro que no es chiste
la ceftriaxona. Pero si hay algún antibiótico más fuerte que la ceftriaxona, mucho menos. O sea, no es chiste, no es chiste, ¿sí? No es chiste. Acá ya no es. O sea, ya acá tendríamos que... No es chiste, ¿sí? O sea, ya, acá son palabras mayores, acá está el juego, acá, a partir de la ceftriaxona, ya como que el paciente corre riesgo su vida, ¿sí? Y más allá de eso, todavía peor, corre más riesgo su vida, ¿entienden? O sea, ya estamos hablando de cosas más fuertes, o sea, no estamos hablando de un dolor de muela, no estamos hablando de una herida, no estamos hablando de una cistitis, no, acá ya son cosas mayores. Este paciente tendrá una enfermedad, 2, 3, 4 enfermedades, 5 enfermedades, será, por así decirlo, un paciente viejo, ¿sí? O sea, es el término, digamos, viejo, o sea, que ya sus defensas no están bien, etcétera. Son tantas cosas. Acá ya son cosas, una persona, alguien de ustedes, o sea, o sea, a ustedes, en este momento a ustedes, yo creo que la mayoría, más de la mitad de ustedes son sensibles a la amoxicilina, o sea, son sensibles. No creo que alguien sea resistente a la amoxicilina. Entonces, ¿quién será? Entonces, vamos a ver. ¿Quién es este superhéroe? ¿Quién es? A ver, Edith, ¿cómo se llama este superhéroe? Noemí, ¿cómo se llama? ¿Qué estás viendo en la pantalla? Noemí Mendoza. ¿Cómo se llama ese antibiótico? ¿Cómo se llama? Ah, Lucía Mendoza, Carrera. ¿Estás ahí? ¿Cómo se llama? ¿Estás ahí, Lucía? Que has entrado tarde. Está en automático. Noemí, ¿cómo se llama? Meropenem. Eso, meropenem, ¿no? O sea, más fuerte que la ceftriaxona es el meropenem, ¿sí? Hay otro antibiótico más fuerte que la ceftriaxona, pero menos fuerte que el meropenem. Se llama piperacilina tazobactam, ¿sí? Tal vez en algunos hospitales hay, pero yo creo que no he visto mucho que manejan por acá. Es piperacilina tazobactam. Obviamente debe haber debe haber en algunos hospitales, etcétera. Creo que por el SUS no está cubierto, o sea, es más fuerte el meropenem y el SUS tiene el meropenem, ¿sí? Pero hay uno que no es tan fuerte, es más fuerte que la penicilina, pero menos fuerte que el meropenem, es la piperacilina tazobactam. Pero ahora vamos a hablar del meropenem, ¿sí? Entonces el meropenem es fuerte, o sea, ya es muy fuerte, ¿sí? O sea, no, acá ya no es chiste, o sea, no para nada es chiste, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando del meropenem, ¿sí? Ustedes han debido ver muchos y les voy a mandar muchas cosas que tienen, o sea, van a ver que a muchos pacientes normalmente se les da meropenem, o sea, meropenem, perfecto. Entonces las beta-lactamasas de espectro extendido, el meropenem destruye a las beta-lactamasas de espectro extendido, el meropenem los destruye, ¿sí? El meropenem destruye a las bacterias que tienen a las BLE, ¿no? A las que tienen beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Y quiénes son estos pacientes que tienen bacterias tan resistentes? ¿Quiénes son esos pacientes que tienen bacterias tan resistentes? A ver, Noemí, lee, ¿qué dice? Y fíjense, acá están viendo un paciente internado, ¿no? Están viendo un paciente internado. Para que vean mejor este paciente internado, fíjense. ¿Ves, Noemí, este paciente internado? ¿Lo ves? Sí, doctor. ¿Qué edad tiene? Mayor de 65 años, según la diapositiva. Ya, es mayorcito, ¿no? Bien. ¿Qué más tienen estos pacientes? ¿Quiénes son estos pacientes que tienen bacterias muy resistentes? ¿Qué factores de riesgo? Primer factor de riesgo, como dijo su compañera, que son personas mayores de 65 años. ¿Qué más? ¿Quiénes tienen estas bacterias, Noemí? Administración reciente de antibióticos, cefalosporinas. Claro, exacto. O sea, aquellos que también han recibido recientemente
cefalosporina, o sea, les han colocado ceftriaxona. Bueno, en algún momento han hecho resistencia a la ceftriaxona, ¿entienden? Entonces, otro factor de riesgo que constantemente han recibido antibióticos y fuertes antibióticos, ¿sí? ¿Qué otro factor de riesgo, Noemí? En una residencia, en un centro sociosanitario. O sea, hay muchos ancianitos que acá no hay, ¿sí? Pero en otros países muchos ancianos viven en geriátricos. Y ahí, pues, este viejito, digamos, le han dado de alta, volvió al geriátrico. Ya les dije que cuando vuelve este viejito al geriátrico, sus bacterias ya están muy mutadas, entonces tranquilamente puede llevar esas bacterias a otro paciente, ¿entiendes? O sea, esos gérmenes, esas bacterias mutadas pueden tranquilamente afectar a otro ancianito, o sea, como no que les va a contagiar. Por ahí, nuevamente, este paciente que se ha internado por neumonía, este viejito de la imagen, por ahí se internó hasta hace una semana, estaba internado por neumonía. Bueno, su neumonía, tiene 70 años con su neumonía. Después, en el hospital ha recibido ceftriaxona. Más bien ha sobrevivido bien el ancianito, volvió. Cuando, después de acá a un mes y medio, este ancianito nuevamente tiene neumonía, de vuelta nuevamente en el geriátrico, está tosiendo, esos gérmenes, está eliminando gérmenes resistentes a la ceftriaxona. ¿Se entiende hasta ahí, Noemí? Sí, doctor. Ya, entonces, otro ancianito que contagiar, o sea, va a contagiar a otro anciano. El que se está contagiando está recibiendo gérmenes muy resistentes, ¿entiende? El que se está contagiando está recibiendo gérmenes muy resistentes. Entonces, ¿qué está recibiendo este paciente? Gérmenes resistentes a la ceftriaxona. Entonces, cuando llegue el nuevo anciano, cuando llegue al hospital, de repente va a tener resistencia a la ceftriaxona. Le van a colocar ceftriaxona y no le va a hacer efecto. Entonces, así se crea la resistencia. O puede ser que este ancianito que está internado, acá hay otra cama. Puede ser que este ancianito no nos haya entrado por alguna operación, esté con, no sé, por una luxación, digamos, ha internado, no sé, se fracturó el pie, digamos. Y en algún momento comienza a tener tos. Y obviamente lo va a contagiar a su compañero de al lado, pero con gérmenes resistentes, ¿entiendes? Así se disemina estas bacterias resistentes. O muchas bacterias van a quedar acá en el ambiente, por encima de la lámpara, en el techo, etc. Si no hay una buena limpieza de la habitación cuando se va, quién sabe esas bacterias que están en la lámpara, en el techo, etc., contagien al siguiente paciente. Entonces, puede ser un factor, ¿sí? Bien. ¿Qué otro factor influye? No hay... Hospitalización recientemente. Eso, o sea, esos pacientes que se internan, pues se están ahí, están adquiriendo enfermedades resistentes. Muy bien. ¿Qué dice acá, Noemí? ¿Qué otro factor? Infecciones urinarias de repetición. Eso, infecciones urinarias. Hay mujeres que vienen, ¿no? O sea, ay, doctor, ay, tengo infección urinaria, pero ya me tomé, qué raro, doctor, me siento mal. Siempre la ciprofloxacina me sabía calmar mis infecciones urinarias, pero ahora ya no me calma, doctor. La señora se automedicaba, el año pasado tuvo 3 infecciones urinarias, se automedicó, dentro de todo salía bien con la ciprofloxacina, hasta que ahora viene y no le hace efecto el ciprofloxacina, ¿no? No le hace efecto. Esas personas que tienen infecciones urinarias a repetición,
crean mucha resistencia, ¿sí? Mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué otro factor de riesgo hay, Noemí? Sondaje vesical. Eso, sondaje. No es sondar por sondar. Hay que sondar el tiempo que sea necesario. No dejar mucho tiempo en la sonda vesical, porque esas sondas vesicales se colonizan de bacterias y en algunos casos pueden ser bacterias múltiples resistentes. ¿Qué otro factor de riesgo, Noemí? Diabetes mellitus. Esos pacientes con diabetes mellitus son los pacientes que se internan con diabetes, aparte de tener neumonía, tienen su diabetes mellitus, aparte de tener infección urinaria, tienen su diabetes mellitus que está descompensado. Estos pacientes son caldo de cultivo de gérmenes resistentes, ¿no? ¿No, Noemí? Sí, doctor. Ya. Bueno, ya normalidad de la vía urinaria, etcétera, ¿sí? Entonces entonces la pregunta, ¿quiénes son esos pacientes que tienen estas bacterias tan resistentes? ¿Quiénes son? Acabamos de conocerlos, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen esos gérmenes tan resistentes? Acabamos de conocerlos, ¿no? Ya, esos son los que tienen tendencia a tener gérmenes Blend, principalmente los que tienen Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, son los que generan mayor resistencia, o sea, pueden tener beta-lactamasas de espectro extendido. Estas bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli que dice acá, ¿no? La Escherichia coli es propio del intestino, la Escherichia coli es propio del intestino. Estas bacterias, cuando la persona tiene una inmunodepresión, está muy enferma, tiene una y otra cosa, tranquilamente esta bacteria que habitualmente residía en el intestino, tranquilamente estas bacterias pueden encontrarse en cualquier órgano, ¿sí? O sea, pueden viajar, pueden estar. ¿Qué hace una Escherichia coli en el pulmón? No sé, pero está. ¿Qué hace una Escherichia coli? No sé, en otra parte, no sé, pero está, ¿entienden? O sea, pum, ¿sí? ¿Se entiende, Noemí? Sí, doctor. Ya, entonces, tan. Entonces, ahora, ¿será que el meropenem, o sea, será que el meropenem destruye a todas las bacterias? El meropenem destruye a todas las bacterias y no, hay otras que están siendo resistentes al meropenem, ¿ya? O sea, hay más fuertes, sí, hay más fuertes, o sea, pero no, ya, o sea, ya hasta ahí, sí, hasta ahí. Ujú. Bien, entonces, eso, ¿sí? Ahora vamos a ver, o sea, eso es con respecto, fíjense, las que más mutan a ser más fuertes son la Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, etcétera. Esas son las que mutan a ser más fuertes, ¿sí? Las que van a mutar para ser más fuertes son estas bacterias. Estas, ¿no? Las que van a mutar a ser todavía más fuertes. Hay un grupo especial de bacterias, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que son los estafilococos, ¿sí? Que esos también mutan hasta ser muy fuertes, ¿sí? Estos estafilococos mutan hasta ser muy fuertes, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo mutan tanto estas bacterias, los estafilococos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho respeto también por los estafilococos. Hasta el momento hemos hablado de estas que son las que mutan más hasta ser muy fuertes, la Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, pero en otro camino, otras bacterias que de una manera similar, pero un poco más distintas, mutan los estafilos, ¿sí? Ya hemos dicho que los estafilococos residen o radican en la piel, ¿sí? Radican en la piel. Entonces, este es otro grupo de bacterias que van a llegar a ser muy fuertes, muy resistentes, ¿sí? Bueno, eso es para la próxima, ¿sí? Por el momento hemos visto este tipo de
Ya hasta acá. Hasta ahí, ¿sí? ¿Se entendió, Noemí? ¿Has podido comprender? Así es, doctor. Muchas gracias. ¿Tú en qué año estás, Noemí? Estoy en quinto Ya. ciclo. ¿Te ha servido esto, Noemí? ¿Te orientó? Por supuesto que sí. O me vas a decir, no, ya doctor, ya sabía. No, doctor. Siempre la mente es frágil. Es bueno repasar más que todos los conocimientos básicos que se tiene que tener. Ya, muy bien, Noemí. Bien. Listo, Lisbeth, puedes dejar la grabación, todo eso, ya está. ¿Estás ahí, Lisbeth? Lisbeth. Ya. Bien, bien. Entonces, los que hasta el momento han ido siguiendo las clases, han ido tomando apuntes, han ido viendo las clases, tú en todas esas clases, Noemí, has ido aprendiendo en todas desde el principio. ¿Has podido estar, Noemí, casi en todas, por lo menos? Sí, doctor. Esta es la mayoría que se dictó. ¿Te ha servido la mayoría las clases? Claro. Ya, A modo de repaso y reforzar los conocimientos que previamente ya se obtienen a lo largo de la carrera. ya. Entonces, por si acaso, o sea, estas cosas son importantes, ¿sí? Porque yo ya veo que después, cuando uno pasa ya en el internado, se ve que cuando un estudiante, digamos, después de la o sea, primeramente ya hacemos mal uso de los antibióticos. Yo no me excluyo, a veces uno queda así, medio, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces, obviamente, hacemos mal usos, ¿no? De antibióticos, ¿sí? Obviamente, algunos más, otros menos, se hace mal uso de antibióticos, ¿sí? O sea, nadie, yo me incluyo en ese grupo muchas veces, ¿sí? Bien, pero, eh, pero ya con esto uno dirá, uno le ayuda a razonar, así, por lo menos, pero mira, se podría hacer de esta manera, pero mira, por lo menos, tal doctor hace esto, mira, sí, tienes razón, o sea, coincide con lo que yo también sabía, o no tanto, verificaré que si realmente es cierto, no es cierto, etcétera, sí, perfecto. Y uno va aprendiendo un poquito más, etcétera, va aprendiendo. Entonces, estas cosas son, ahora, ¿y por qué yo les doy esto? Obviamente porque me doy cuenta, porque obviamente yo también fui estudiante, estuve en el internado, no me atrevía a dar antibióticos, después como que dudaba, etcétera, y uno va aprendiendo, así en la residencia, en el hospital, como que ya va aprendiendo y tan. Obviamente todos nos pasa por esto, va a seguir pasando y va a seguir pasando, o sea, hemos pasado, van a pasar, seguirán pasando, etcétera. O sea, como ustedes les dije, en el internado es hacer, o sea, en el internado se hace. Casi muy poco, no se estudia muy poco, casi nada, se estudia muy poco. Se tiene que hacer más, porque para eso están, o sea, para hacer. ¿Sí? Entonces, muchas veces otra debilidad que yo veo es que cuando uno está en el hospital, ni siquiera no nos orientamos en qué tiene la historia clínica. La historia clínica debe tener como 50, 20 hojas, digamos. No sabemos qué tiene, para qué sirve tal cosa, etcétera. O entramos a la habitación y no sabemos qué tenemos que mirar. A ver, estamos ante un paciente con neumonía. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Sería importante fijarme el oxígeno, sería importante fijarme si tiene sonda o no tiene sonda, sería importante fijarme dónde se encuentra la vía central o la vía periférica, cómo me doy cuenta cuánto está saturando, desaturando, cuánto tuvo deposiciones, en quiénes me tengo que alarmar que no tenga deposiciones, por ahí está con diarrea, ¿qué hago si tiene diarrea? O qué pasa, o sea, porque un paciente no va a entrar con su neumonía y solamente va a tener tos. No, eso no. Un paciente no va a entrar con su neumonía y va a tener tos, no solamente eso, o sea, un paciente va a entrar con su neumonía, además va a tener una cosa, otra cosa, se va a complicar, o sea, hay que estar pendiente de sus laboratorios, hay que estar pendiente de sus cultivos, hay que estar pendiente de si se suma una baciloscopía seriada, no si es una baciloscopía seriada, hay que ver si aparte por ese paciente aparte tiene diabetes,
No solamente tiene diabetes, tiene hipertensión, o sea, ya van aumentando las variables. Por eso también se van complicando, porque no solamente tienen una enfermedad, tienen varias enfermedades. Entonces, va a haber, o sea, y esas cosas, cuando vamos y vemos eso, es algo, es como un mundo nuevo. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, tiene neumonía, pero también su azúcar, su glucemia se encuentra elevado. ¿Qué hago? ¿Qué actúo? O sea, ¿qué tengo que, en el hospital, cómo tengo que bajar la glucosa? ¿O cada cuánto tengo que indicar que se controle su glucosa, su azúcar? O sea, porque un paciente con diabetes no, o sea, va a entrar por la neumonía y va a seguir teniendo diabetes. Va a seguir tomando ahora, ese paciente que tomaba, no sé, en su casa, pastillas para la diabetes, metformina, no sé, más glibenclamida, tendrá que seguir tomando esas pastillas durante su internación. No tendrá que seguir tomando, o le damos insulina. Este paciente tiene que tener suero, una solución parenteral. ¿Qué cantidad de líquido tengo que dar a este paciente que está internado? ¿Cómo sé qué cantidad de líquido tengo que darle a este paciente? Está internado por la neumonía, pero tiene un suero. ¿Qué cantidad le doy de suero? ¿Cada cuánto hago sus controles de glucosa, azúcar? Ahí es el tema, ¿no? Ahí ya como que está bien, ya sé que está recibiendo su antibiótico para el tema de su neumonía, pero ya ¿qué hago con su hipertensión? ¿Qué hago con su diabetes? ¿Qué hago con su poliglobulia? ¿Qué hago con lo demás que está pasando? O sea, que el paciente ya venía con eso. Son muchas cosas, ¿no, Noemí? Así es, doctor. Son muchas cosas que se hacen en el hospital y hay veces falta tiempo para, o mejor dicho, el tiempo es muy corto para dar muchas cosas que quisiéramos ponerlo en práctica, pero no son como los libros los pacientes. Sí. Bien. Bueno, este año, o sea, eso es lo que uno ve, o sea, cómo pensar ante un paciente que está ahí internado, o sea, ese es el tema, ¿sí? Cómo pensar ante un paciente, porque el paciente está internado, no solamente tiene su neumonía, tiene que ver muchas cosas. Aunque solamente tuviese neumonía, no tuviera diabetes, no tuviera hipertensión, no tuvieran otra cosa, ¿cómo sé qué cantidad de líquido darle? ¿Cómo sé qué cantidad de oxígeno darle? ¿Cómo sé qué cantidad de controles debe tener al día? ¿Sí? Entonces, eso. Para eso, mm, va a salir un curso anual, ¿sí? No con el tema de que enseñarles neumonías, enseñarles diarreas, no. Con el objetivo de enseñarles cómo desenvolverse, ¿sí? O sea, hasta el simple hecho de, para decir cuánto tiempo debe estar una sonda vesical, ¿cómo sé que cuánto tiempo debe estar una sonda vesical con este paciente? ¿O le quito ahora? ¿Y por qué no mañana? ¿O por qué no le han quitado la anterior semana? ¿Ah? Entonces, ¿ya? No con el objetivo de enseñarles neumonías, diarreas, no, o sea, simplemente con el objetivo de que vean las otras variables de un paciente que está internado, ¿sí? De un paciente que está internado, ver otras variables. Este es el objetivo, de que ustedes se den cuenta otras cosas que no se enseñan, o sea, porque no van a ser, o sea, habitualmente no, o sea, cuánto de líquido, esto tienen que colocar, etcétera, etcétera, pero ahora no, si es un paciente más gordito, si es un paciente más flaco, más delgado, o si es un paciente que, si es mujer, si es varón, etcétera, o sea, o por qué le coloco las vendas a este paciente, por qué le coloco todos los pacientes que están internos, por qué se colocan las vendas, por qué todos sí o sí se les da omeprazol o se les da ranitidina, por qué esto, por qué lo otro, vamos sacando dudas, porque van a ver las indicaciones, todos tienen omeprazol, todos tienen enoxaparina, todos tienen vendajes, todos tienen posición semifowler, todo, ¿por qué? ¿Sí? Bien, chicos, esos porqués los vamos a ir aclarando, vamos a ir viendo, poniendo ejemplos de distintos casos, ¿sí? ¿A ti te interesaría eso, Noemi? Sí, doctor.
Ya. Bien, simplemente igual, puede ser una vez por semana, los sábados, etcétera, para que no les perjudique el tema de sus estudios, o un domingo, pero va a ser muy importante, porque para que después no estamos ahí, no se esté, digamos, como dicen, ¿no? Más o menos cuando uno entra, o sea, puede ser uno un buen estudiante, perfecto, puede ser, pero ya cuando llega adentro, ahí al hospital, ¿y ahora qué hago con, o sea, sí, yo sé todo de neumonías, pero ¿y ahora qué hago con este líquido? ¿Por qué le coloco solución fisiológica o por qué le coloco Ringer? O sea, ahí ya, o sea, ¿y por qué no colocarle entonces lactato? ¿Por qué Ringer lactato sí? ¿Por qué no? Tantas cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, van a estar atentos. Los que ya quieran me pueden ir escribiendo, pero hay que estar atentos, ¿sí? Bien, chicos, entonces esperando que hayan ido aprendiendo todo esto, les sea útil, y estamos en la penúltima clase. Entonces, bueno, disfruten de su sábado. Disfruten de su sábado y la mayoría, otros van a comenzar, ya han comenzado sus clases, otros van a comenzar el día lunes sus clases. Así que bueno, alístense y bueno, a comenzar un nuevo año. Chao, que les da bien, hasta luego. Hasta luego, doctor, que le vaya bien. Chao.